Bueno, vamos a ir comenzando, que hoy tenemos esta tarde de lujo total Lujo con para Sophie mí, ¿no? Rolnik. La verdad que muy contentes de que hayas aceptado esta invitación. Para nosotros es muy importante darnos un espacio de debate, de poder profundizar algunos temas. Nos parece bien importante, bien necesarias estos encuentros. Y la verdad es que hace, creo que un poco menos de un año, estábamos con Maggie Fernández Valdés, con un Zoom, como venimos teniendo Zooms todo el tiempo, y hablando de la construcción política, y de repente las dos empezamos a nombrarte a partir de los conceptos. Y nos dimos cuenta que estábamos leyendo las dos el mismo libro, que es Esferas de la Insurrección. Y entonces ella me dice, ¿y qué tal si la invitamos? Y yo dije, bueno, veamos, y acá estamos. Así que Ah, la verdad que esto también de poder animarnos a pensar y a concretar y a poder darnos espacios para poder pensar lo que venimos haciendo, y sobre todo desde la construcción política, ¿no? Que hoy estamos hablando de feminismo y transfeminismo, de la micropolítica, de los procesos políticos en nuestra región. Bueno, todas instancias que son muy necesarias, y además con una compañera como Solí, que también tiene toda su trayectoria y su experiencia de lo que está sucediendo y de lo que viene sucediendo en Brasil, ¿no? Les voy a contar un poquito. Solí tiene un currículum muy extenso, pero voy a contarles un poco de su recorrido, y ya enseguida a escucharla a ella, que es lo que todos queremos. Bueno, Solís, psicoanalista, ensayista, curadora y profesora titular de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, y docente invitada de la Maestría Interdisciplinaria en Teatro y Artes Vivas de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene licenciatura y maestría en Sociología y Filosofía por la Sorbona, París, el Grupo París 8, y en Ciencias Humanas Clínicas por la Sorbona, París 7. En esa última ha recibido también el diploma de estudios superiores especializados. Es doctora en Psicología Social por la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, Brasil. Es autora de ensayos y libros publicados en varios idiomas. Sus libros publicados en español, bueno, recién hablamos de Esferas de la Insurrección, Notas para descolonizar el inconsciente, Cartografía Sentimental, publicada originalmente en Brasil y en coautoría con Félix Guattari, de Micropolítica. Cartografías del Deseo, bueno, creó el archivo para una obra, acontecimiento, proyecto de búsqueda y activación de memoria corporal de las proposiciones artísticas de Licia Clark y su contexto. El archivo fue el nervio central de una exposición de la cual Solí fue curadora junto a Corinne Disseren. Tradujo en portugués Mil Mesetas, de Deleuze y Guattari. Fue miembro del jurado del premio Casa de las Américas, Cuba 2014, y del Prince Claus Amsterdam 2015-2016. Bueno, Sueli, estamos acá para escucharte, y luego para tener también alguna instancia de poder hacerte algunas preguntas. Vamos a ir viendo en el chat, vayan escribiendo, y de ahí vamos seguramente a tomar algunas de las preguntas que ustedes propongan. Bueno, Solín, muchas gracias por esta tarde, y acá a escucharte. muchas gracias. Agradezco muchísimo a Mónica Macha, a Inés, que nos acompaña ahí con las imágenes que van a entrar ahí, por ofrecerme esta oportunidad de estar acá, en un congreso de un país latinoamericano que tiene la presencia de vosotros, especialmente desde la frente de todos, y todo se opera además, y donde se opera además el atravesamiento feminista, transicionando hacia el transfeminismo fundamental, que caracteriza también el Partido Nuevo. Es un lujo y una alegría a esta altura de mi vida estar frente a un movimiento tan fuerte que es el feminismo en Argentina, que logró, entre otras miles de conquistas de sus acciones, tener una voz potente en el Congreso. Más lujo y alegría aún por la oportunidad de participar de esa experiencia, ofreciendo lo que puede mi cuerpo, ¿no? Con sus límites y sus peculiaridades, y seguramente recibiendo de vuelta muchas aperturas de dimensiones que están más allá de lo que puedo yo misma me dar cuenta, ¿sí? Entonces, bueno, muchos y muchas de nosotros
Participamos hoy, cada uno a su manera, de un esfuerzo colectivo para crear respuestas. En palabras, estoy escuchando unos ruidos también, creo que es gente que está con el micrófono. Bueno, perfecto. Entonces, muchos de nosotros participamos hoy, cada uno a su manera, de un esfuerzo colectivo para crear respuestas en palabras y acciones, con poder de transformar el escenario sinistro que estamos viviendo bajo una pandemia virótica que vino sumarse a una pandemia política que ya había tomado el planeta de asalto hace un buen tiempo, notadamente en nuestro continente. La pandemia virótica intensificó la pandemia política a tal punto que la amenaza a la vida llegó a un limiar traumático que descascara la pandemia política y su alto grado de violencia contra la vida. Y ese descascaramiento, no sé si es así que se dice, es favorecido por la interrupción de los movimientos en el espacio y en el tiempo para aquellos que tienen ese privilegio, ¿no? Para los otros es llegar a una miseria mucho más grave, ¿no? Delante de este trauma o de cara a este trauma, o sucumbimos o somos lanzados, ¿no? Arrojados en una conciencia aguda de la vida y de su finitud. Esta conciencia lleva a muchos de nosotros a entender que un régimen, como el régimen capitalista o cualquier otro, no es una abstracción, sino que se encarna en una forma dominante que le da su consistencia existencial, sin la cual el régimen no se sostendría. Y esos entre nosotros, que somos muchos, que se dan cuenta de eso, saben que desplazarse del actual estado de cosas implica necesariamente un trabajo para desplazarse de su encarnación en nosotros mismos, en nuestra subjetividad, en la conducción de nuestro deseo. Lo que traeré acá son algunas ideas para contribuir con este trabajo, que es un trabajo que se está llevando muy potentemente, sobre todo en nuestro continente, desde otras voces, ¿no? Desde los movimientos negros, los movimientos LGBTQI, los movimientos indígenas, y esas tomas de las ciudades, de una nueva manera de tomarla, que está pasando en el continente, como pasó en Chile, en Paraguay, en Colombia, ahora en Cuba, ¿no? Que también es un escenario complicado y complejo. Bueno, yo voy a empezar recorriendo a las arañas, porque las arañas descubrí hace poco que pueden nos ayudar muchísimo en esta tarea. Entonces, Josi, por favor, ponga solo la imagen de las arañas. Es la otra. Esa. ¿Ven las arañas ahí? Bueno, entonces, ustedes, como sabemos, se ve ahí que la araña lanza o arroja un hilo de seda en el ambiente, ¿no? Y el hilo de seda que la araña lanza en el ambiente es elaborado en una glándula, viene de una glándula que está situada en su abdomen. Ese hilo capta las frecuencias de vibración de las fuerzas de los componentes de la ecología en donde la araña se inserta. Y el hilo vibra propagando ondas hasta llegar al cuerpo de la araña. Los efectos de esas vibraciones en su cuerpo pasan a constituir la araña. La araña siente pasivamente la presencia de todas las fuerzas del ambiente, la presencia viva por sus efectos en su cuerpo. Hasta ahí la araña lo siente pasivamente, pero está ahí componiendo su cuerpo, ¿no? Pero lo más interesante es que con dos de sus patitas, la araña toca el hilo y descifra sus vibraciones. Esa descifración de las vibraciones que viene del toque de sus patitas con el hilo, es lo que llamo saber del cuerpo, o saber del viviente, o saber ecológico, ¿sí? Bueno, bueno, entonces, ¿qué pasa ahí, no?
que estamos vendo a aranha acendo a tela com certos, em certo parte do espaço e com certos componentes desse ambiente, né? Que passa nesta tela? Um mundo surge em la tela, que a aranha cria com esses componentes da ecologia do ambiente que ela ha elegido para fazer sua tela, para tecer sua tela. E ela teje sua tela orientada por el saber del cuerpo, por este conocimiento propio de cuando sus patitas tocan esos efectos del ambiente en su cuerpo, lo tocan. Este es el conocimiento que llamé de saber del cuerpo. Y en ese proceso, puede ver en esta imagen, no solo la araña se transfigura y los componentes con quien está conectada, tejiendo su tela, sino que también eso resulta en la transfiguración de todo el ambiente con esa tela que se está tejiendo colectivamente ahí. Entonces, la conexión entre las patitas de la araña y el hilo es lo que hace de la araña un agente activo del ecosistema, ¿sí? Josi, puede sacar la imagen, no poner ninguna imagen ahora. Gracias. Voy a volver a mi imagen. No sé cómo se vuelve mi imagen. No sé si volvió ahí. ¿Volvió? Bueno. Sí. Bueno. Ok. Entonces, la aranha vai construir suas telas, vai elegir em onde, com que elementos construir suas telas, em função de lo que a vida em seu corpo necessita para perseverar em aquele ambiente específico, não? É interessante porque cada glândula, de onde sai o hilo, a glândula solta umas proteínas ou não sei o que mais, e aí se conecta com tubito que se chama fiandeira, como as mulheres que tejem o hilo desde la lana o el algodón, y esa es fiandera que va a producir el hilo y se produce hilo para funciones determinadas, son distintos hilos, ¿no? Sea para el transportarse, sea para abrigarse, sea para cortejar el macho, porque el macho suelta su esperma ahí, pero tiene que ser atraído para soltar el esperma, recoger el esperma del macho, confeccionar los casulos que los huevos donde os huevos serão depositados, assim como todo tipo de formas que a aranha cria para capturar suas presas e poder alimentar-se, e também para fugir de predador, não? Escapar. Bueno, lo que acabo de descrever de las aranhas é próprio de todos os viventes. Nosotros humanos, en nosotros los humanos, bajo lo que llamo de régimen colonial, racializante y capitalístico, no solo nuestra patita ha sido separada del hilo, pero ella ha sido puesta en cautiverio. Y después, a poquitos, voy a mostrar cómo nuestras patitas son el espíritu, ¿no? El espíritu fue separado del hilo pulsional, del hilo vital, y ha sido puesta en cautiverio. E não por acaso, e vamos ver por quê, esse sequestro está na base micropolítica do régimen, o sequestro do espírito, não? Que ha sido separado da pulsión, de nossa experiência como vivente, não? Não por acaso, esse sequestro está na base micropolítica do régimen que se estabeleceu na Europa Ocidental a partir do século XVI, junto com a colonização, a esclavitud, o nascimento do capitalismo, e que, naquela época, se ha imposto uma parcela da humanidade, parcela que vem se ampliando cada vez mais ao longo destes 5 siglos, e que hoje, com a dobra financiarizada do capitalismo, em la qual o regime ganhado poder globalitário, essa imposição abarcou a humanidade inteira en diferentes grados. Bueno, es de eso que voy a hablar acá. Y la perspectiva que estará orientándome en lo que diré acá, quiero dejar claro que es fruto de mi propio esfuerzo para crear respuestas en la dirección de nos livrarnos de este cautiverio y restablecernos esta conexión
Por lo tanto, yo puedo solo indicar respuestas que vienen de aquello que puede mi cuerpo, dada su composición singular, que por su vez teje telas con infinitas otras maneras de hacerlo, ¿no? Cada uno con lo que puede, esclareciendo una parte de este trabajo para librarse de este cautiverio, ¿no? Esta composición en mí viene se enriqueciendo en los últimos tiempos por el encuentro en mí entre no solo con las arañas y los demás vivientes, y no solo animales, sino con distintas imágenes del pensamiento que buscan trazar, dibujar esta reconexión entre el espíritu, las patitas de la araña, y el hilo lanzado en el ambiente, que es la vida que anima nuestro cuerpo, ¿no? De un lado, ¿qué imágenes de pensamiento son esas que se componen en mí, además de las arañas y demás vivientes, ¿no? ¿Qué imágenes de pensamiento son esas? Básicamente, de un lado, una cierta linaje de pensadores europeos, principalmente franceses y no solo filósofos, con los cuales se dio mi formación inicial, no solo porque como blanca, judía, clase media de mi generación, era francesa nuestra formación, pero también, como ustedes saben, me exilé en Francia después de haber sido presa por la dictadura y quedé ahí 10 años. Entonces está ahí también una cierta linaje de los pensadores franceses principalmente, ¿no? que me estructuran. ¿Y cuál linaje? Son los pensadores en cuya obra encontré resonancias para mi propio esfuerzo de me desplazar de esta política dominante de producción de existencia, como Spinoza, Nietzsche, Bergson, Deleuze-Guattari, Walter Benjamin y otros, ¿no? Pero esas son parte de las imágenes de pensamiento que me componen. La otra parte que está ganando un espacio cada vez mayor, y por lo que agradezco infinitamente, porque eso me permite avanzar mucho, además de las arañas, ¿no? Más allá de los franceses, es la política de producción de existencia propia de las poblaciones racializadas en la supuestamente así llamada América, supuestamente calificada como latina. Y esas poblaciones racializadas en el continente han sido siempre invisibilizadas por la colonización, que ha silenciado sus voces, pero en las últimas décadas esas voces vienen se activando y se imponiendo en la escena pública de nuestro continente. Eso me alimenta muchísimo, porque están en un esfuerzo, el mismo esfuerzo en la misma dirección, desde otros universos, activando ancestralidad, y lo trayendo en otra lengua, y que es una lengua que se aproxima más fácilmente del español y portugués, son las lenguas colonizadas en el continente, ¿no? Más que la filosofía alemana o francesa, nada contra, pero está más en nuestra memoria de afectos. Son los pueblos originarios y los afrodescendientes, pero no solo, son también los LGBTQI+, y más ampliamente, como yo dije, los levantes de sociedades enteras que vienen ocurriendo, como en Chile, Paraguay, Colombia, ahora en Cuba. Yo partiré acá, entonces, de un termo en la lengua guaraní, porque es portadora, la lengua entera es portadora de esta conexión entre el espíritu y nuestra experiencia en cuanto viviente, el espíritu que descifra nuestra experiencia como viviente. Las palabras son portadoras de esas dos dimensiones y de esta conexión entre ellas. Entonces, después, durante mi presentación, voy a recorrer algunos otros términos de la lengua guaraní. Pero empezaré com uno. Pode pôr a página 5, Jô, por favor? Sim, só um minutinho. Tá. Sim? Opa, que passa?
Tá difícil? Não, antes. Não, não, não. Próxima. Ah, essa, exatamente. Tá. Essa é. Não, anterior. Isso. É um término que eu tenho usado em todas as minhas apresentações, já está um pouco no prefácio do meu livro, que é Nye-e. Nye-e, que não é assim que se lo pronuncia, mas não sei pronunciá-lo como os guarani, significa palavra-alma, porque é ao mesmo tempo palavra e alma. Então, nesse término, o que há é uma potência de contracção entre palavra e alma. Ellas, palavra e alma pueden contraerse, pero puede suceder también que no se contraigan, que se separen. Eso va a ser muy importante para nosotros, ¿no? Porque, como yo dije en el inicio, el espíritu está separado del alma en nuestra cultura bajo el régimen colonial racializante y capitalístico. Entonces, saber que esas dos dimensões de nossa experiência se contêm uma potência de contracção é muito importante, não? Palavra e alma. Alma também pode ser outro nome para este hilo que a aranha lança no ambiente, que é nossa experiência como viviente, onde vivimos esses efeitos do ambiente em nosso corpo, não? Há também em Guarani, isso vale não só para a palavra, a linguagem verbal, sino que para a linguagem general. Então, o linguagem e a alma, há uma potência de contração entre a linguagem general, não só palavras, sino gesto, modo de existência, etc., não? E alma. Muito bem. E que é o alma? Porque o alma em nossa cultura está llena de mierdas, como está o presidente do Brasil neste momento, que separou a mierda em seu corpo, lo ocupou inteiro, porque com essa separação do espírito em relação a nossa condição de vivente, ha sido também através de certos contenidos que se lhe deu a lo que é o alma no Ocidente, não? Para os guaraníes, eu diria, com minhas palavras, por supuesto, que alma é a força vital em exercício que anima todos os corpos. É o hilo de la aranha que vibra as forças que compõem o ambiente, não? E a força vital, a alma, força vital em exercício, está sempre plasmada em suas respectivas formas de expressão, ou linguagem, é dizer, não há vida que não esteja plasmada em uma certa forma de expressão, em corpos com uma certa forma de expressão, assim como não há corpo e sua expressão que não seja uma encarnação da força vital em exercício, não? Por ser deste modo, el alma y el lenguaje son inseparables para los guaraníes. Pero lo que más me interesa acá, que es muy importante para nosotros, para aprendernos en nuestro afán de resistir en la esfera micropolítica, es que para los guaraníes todas las enfermedades sobrevienen debido a la separación entre lenguaje y alma, entre palabra y alma. Então, podemos pensar que, desta perspectiva, pode sacar a imagem, Josi. Desta perspectiva, que é a cura para os guaraníes? A cura consiste em juntar palavra e alma quando se han separado, não? Então, consiste em restaurar a palavra más ampliamente el lenguaje en todas sus manifestaciones, restaurar la palabra o lenguaje, para devolverle el alma que le fue destituida, o para crear las condiciones de buscar para aquello que ya nos indica el alma, buscar para eso la palabra que todavía no ha sido encontrada, para poder dar cuerpo a lo que esta experiencia que ya está en el alma, la presencia del otro en nuestro cuerpo, que ya está ahí, que ya produció un estado nuevo en el real, para dar cuerpo a lo que eso anuncia y que eso vuelva, gane cuerpo en la cartografía
en el ecosistema, no solo ambiental, sino social y mental, vigente y lo transforme, ¿no? Bueno, voy a traer ahora esses aportes de las arañas y de los guaraníes para nuestro mundo y sus lenguajes. Nuestro mundo blanco, moderno, occidental, ¿no? Voy a traerlo para nuestro mundo y sus lenguajes, componiendo con palabras que surgieron en mí de los efectos del pensamiento de ciertos autores occidentales, que yo cité algunos, aquellos, como yo dije, en los cuales encontré resonancias. Para eso que busco elaborar acá. Muy bien. Ahora sí, puedes poner la próxima imagen, Josie, por favor. Esa. ¿Ok? La próxima primero, por favor. La próxima. Sí. Ustedes ven essa forma aqui desta banda, não? Que se chama banda de Möbius. É uma forma de superfície segundo a topologia, não? Que muitos de vocês conhecem, porque isso ha sido usado por muitos autores em distintos trabalhos, isso vem na matemática. Eu mesma la utilizei muito, utilizando o Jacquard. Pero lo que quiero acordar acá de esta forma es ustedes, para quien no conoce, solo imaginen tomar una tira de papel, una banda de papel, y colgar el extremo de una de sus caras con el anverso, el extremo del anverso, ¿no? Y ahí se tiene esta figura. Y en esta figura, si ustedes imaginan poniendo el dedo, percorrendo a superfície com um dedo, verão que lo que era atrás se vuelve frente, lo que era antes se vuelve después, lo que era reverso vuelve anverso e vice-versa, ¿no? Lo que hace que aún essas faces sejam distintas, essas caras sejam distintas, essas duas caras são, ao mesmo tempo, indissociáveis, ok? É como nos ensinam no Guarani, vamos ver por quê. Vuelve para a página anterior, Josi, por favor. Sim? Um momentito, que saiu acá, acá, muito bem. Acá ustedes ven primero arriba que yo digo que el sujeto se compone de dos caras distintas. Ustedes ven nesse dibujo, es que neste dibujo no se ve que es una banda de Möbius, pero imagine ese dibujo de esta banda como una banda de Möbius, con dos caras, ¿no? Y es la imagen que yo estoy usando para definir cómo funciona el sujeto. El sujeto, no solo humano, pero después vamos a acá ya voy a hablar más bien del sujeto humano, pero eso vale para todos los vivientes. El sujeto se compone de dos caras distintas e indissociáveis, não? E essas duas caras distintas e indissociáveis permitem dois tipos de experiência do mundo que têm que ver com duas caras do mundo que também são distintas e indissociáveis, que é forma e forças. Eu disse que não há força vital que não esté plasmada em uma forma, assim como não há forma no mundo que não seja de um tipo de força vital, ¿sí? Então, vamos começar por el lado direito, que é mais fácil, porque lo conhecemos muito bem, que é o que chamo a cara personal do sujeito, que é su ser social, é decir, las formas de expresión en que están organizadas, en que la vida está organizada en este contexto, ¿no? Entonces, esa experiencia de la fase personal, de la cara personal del sujeto, es lo que permite el acceso a las formas de expresión de la fuerza vital y sus códigos, sus protocolos, etcétera, sus lenguajes, en las condiciones socioculturales de un mundo específico, aquel mundo en que el sujeto está insertado e estruturado. E essa experiência personal, não, enquanto ser social, como ser social, se dá por la via da percepção. Isso já falei muito, está em meu livro, não vou
tardar acá, que es, yo percibo algo, es decir, lo escucho, lo veo, lo toco, no sé qué, y lo que percibo inmediatamente está automáticamente se associa automaticamente com certas imagens e representações que tenho em meu repertório sociocultural. E aí, quando essa associação vem, automaticamente eu la projeto sobre o que vejo ou sobre o que escuto, e com esta projeção eu posso situar o que está delante de mim no mundo e situar-me a mim mesma e posso comunicar-me com os demais humanos que compartem a mesma cartografia sociocultural. Então, vocês veem que o dibujo que Rodrigo Araújo, que nasce dibujos para mim, hice acá, nesta fase do sujeito, vocês veem que por detrás dessa figura há uma grieta, que é a grieta sociocultural, não? A distribuição de los lugares, de cada tipo de sujeito, as relações entre eles, as relações de poder também entre eles, as funções de cada um, etc., etc., etc. E acá, nesta experiência, eu posso situar-me, por exemplo, em nossa cultura, não? Porque acá o dibujito é de uma mujercita em nossa cultura, no gênero mulher, que se expresa com este vestidito, e acá não se vê, mas há tacones altos, há uma bolsita, e assim vamos. E vocês veem que é uma figura genérica, que não tem nenhuma expressão própria. É um modelo genérico de como é a população mulher nesta cartografia sociocultural, não? Como deveria ser, não? Bueno, pero entonces, en esta experiencia, el mundo o todo que compone el ecosistema ambiental, social y mental en que estoy insertada, es algo que está afuera, que yo percibo como afuera de mí, sobre el cual yo proyecto representaciones a partir de mi percepción, ¿sí? Y con el cual me comunico. Muy bien. Mientras que del lado izquierdo, aquí abajo, aquí está la supremacía, a la derecha, alto, pero nada a ver con supremacía, sí, después sí, veremos por qué sí tiene a ver, pero en principio no, ¿no? En principio es la experiencia personal es tan importante cuanto la experiencia transpersonal. Entonces acá, en la otra cara, inseparable, la primera, está la experiencia transpersonal del sujeto, que es su experiencia como ser viviente, ¿no? Es la experiencia que nos da acceso a las fuerzas vitales de un ecosistema ambiental, social y mental en constante variación, y dichas fuerzas afectan el hilo pulsional del sujeto y viceversa, es decir, como el hilo de seda de la araña, ¿no? Todas las fuerzas que componen aquel ambiente vibran en el hilo, lo afectan, y eso llega al cuerpo. Entonces, en el cuerpo está la presencia viva del mundo, de las fuerzas que le componen, está presente como presencia viva en el cuerpo, ¿no? Y esa experiencia del mundo no se da por la vía de la percepción, sino por la vía de las afecciones. Las afecciones son esos efectos de las fuerzas sobre el hilo pulsional, ¿no? Yo estoy llamando el hilo de telaraña de hilo pulsional. Por ahora, esa es una experiencia pasiva, como en la araña, ¿no? En este momento, lo que el sujeto siente en su cara transpersonal son los efectos del mundo, la presencia viva, los efectos del mundo en su cuerpo, la presencia viva del mundo a través de sus efectos en su cuerpo vivo, ¿no? Muy bien. ¿Puede poner la próxima, Jo? Sí, ya vimos eso. Entonces, ¿cuál era la naturaleza de la relación? Hacia una otra cosa antes de comentar esta página que quería añadir. Yo dije que en la cara personal, la otra edad del mundo, ¿no? El mundo y todos sus componentes es algo que está afuera de nosotros, sobre la cual
proyectamos representaciones. Y lo que dice la fase transpersonal, y es importante el transpersonal acá, porque esa experiencia es el atravesamiento de todo que compone el ambiente en nuestro cuerpo. La alteridad no es algo que está fuera, sino compone nuestro cuerpo por sus efectos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la relación entre esas dos caras es como yo describí matemática, como es en la geometría topológica la relación entre las dos caras de la fita de medios. Es decir, las caras se tensan mutuamente, porque como vimos, una cara sigue, ¿no? La cara, lo que sería reverso, sigue en su anverso y viceversa. Lo que hace que aún sean distintas, elas são indissociáveis e uma interfere na outra, ok? Incluso na matemática, essa interferência vai cambiando a forma da outra face, sim? Bueno, então, se levamos isso como imagem para essas duas experiências que constituem o sujeito em sua relação com o mundo, as caras personal e transpersonal se tensam mutuamente. E a pulsión, lo que Freud chamou de pulsión, es como una cuerda floja que se estira por la tensión entre las fuerzas y las formas en que esas fuerzas están plasmadas en el presente, ¿no? Lo que viene como nuevas experiencias transpersonales, en nuevos estados, nuevas fecundaciones por el mundo en nuestro cuerpo, eso tensiona las formas en que la vida está organizada y estructurada en el presente, ¿no? Los movimientos del cuerpo-lenguaje del sujeto, y ahí estoy poniendo cuerpo-lenguaje, que es fuerza y forma, ¿no? Los movimientos del cuerpo-lenguaje del sujeto en la cuerda floja topológica de la pulsión es lo que caracteriza a la especie humana como viviente en su incontornable relación con los demás vivientes, no solo humanos. ¿Ok? Muy bien. Puede poner la próxima, después vamos a parar de... Acá. Muy bien. Entonces, acá vemos el dibujo, que es un dibujo que ya mostré miles de veces, muchos de ustedes ya vieron ese dibujo, pero estoy cada vez elaborándolo más precisamente, ¿no? Y espero salir hoy de nuestra discusión con más elaboraciones posibles desde lo que ustedes me van a aportar. Cuando la tensión entre ambas caras del sujeto se intensifica, esa tensión de algo que ya está ahí, ¿no? Y que necesita encontrar su cuerpo y su expresión, ¿no? El alma ya está en el alma y necesita encontrar su palabra, su lenguaje, ¿no? Y al mismo tiempo, la forma como la vida está estructurada y ya se vuelve sufocante para la vida, ¿no? Cuando la tensión entre ambas caras del sujeto se intensifica, el sujeto se desequilibra en su movimiento en la cuerda floja, pulsional, lanzado al suspense, como en un filme, una película de suspense, que uno ya sabe que algo aconteció, pero todavía no sabe decir lo que es. No tiene imagen, no tiene palabra, pero ya está, ¿no? Y ahí, en este momento, el sujeto se convierte en un signo de interrogación. Por eso, Rodrigo dibujó el signo de interrogación abajo del dibujo del medio, del mismo tamaño que la mujercita esta, porque uno se vuelve de los pies a la cabeza como pura inquietud, un signo de interrogación. Hay un problema ahí, ¿no? Entonces, acá estamos viendo, entonces, con esas tres imágenes, la imagen del centro junta la cara personal con la cara transpersonal en la experiencia del sujeto, ¿no? Entonces, esta tensión entre el personal y el transpersonal produce una desestabilización del sujeto. Eso pone al sujeto en un desconforto, un malestar, una inquietud, pero eso por ahora no tiene nada que ver con angustia. Es una inquietud, un malestar, porque hay algo ahí que ya está y algo que ya está, pero no tiene imagen, no tiene palabra, y algo que todavía está, que ya no tiene más sentido. Entonces,
ese malestar no tiene nada a ver con angustia, porque primordialmente este malestar es una cosa de alto valor, porque es como una señal de alarma vital. Es la vida que está accionando un señal de alarma para decir, sofoco en esas formas, hay algo ahí, eso tiene que encontrar su lugar. Bueno, en el humano lo que es convocado a actuar, como la araña va a hacer sus telas, ¿no? Tejer sus telas. En el humano lo que es convocado a actuar es el deseo. ¿Actuar para qué? Para que la vida recobre el ritmo en su flujo, porque el flujo está ahí como destabilizado, interrompido, ¿no? Y para que el sujeto se reequilibre, porque por ahora el sujeto está por una parte estructurado en una cierta forma de expresión, por otra parte ya tomado por una experiencia que lo empuja hacia otro, a crearse diferentemente, hacia otro lugar, ¿sí? Bueno, ahora yo voy a introducir una otra palabra guaraní, pero no necesita colocar en la tela. Puedes volver a mi imagen, Jo? A palavra é nhee, que vocês já sabem que é palavra alma, nhee, nhee raiti. Nhee raiti. Nhee raiti quer dizer literalmente nido de palavra almas, não? Nhee raiti, raiti é nido. Nido de palavras almas. Literalmente, pero ese es el término que ellos usan para decir garganta. Nido de palavras almas, que já trabalhei muito com essa imagem, muitos de vocês conhecem, mas acá vou levá-la hacia outros lugares, não? Bueno. Ellos tienen también un término para decir garganta en el sentido anatómico, que es ayo, pero es muy usado ese término nye haiti, que quiere decir nido de palavras almas. Entonces, si los guaraníes llaman garganta de nido de palabra almas, es decir, que ellos saben si es un nido de palabra almas, ellos saben que palabra almas empiezan como embriones de palabra, embriones de mundo, ¿no? Y si empiezan como embriones, y tienen que estar en el nido por un tiempo antes de salir por la boca u otras acciones, ¿no? Es porque ellos saben que en la experiencia transpersonal el sujeto humano es fecundado por el ambiente, es decir, el efecto de las fuerzas del mundo en el cuerpo, ¿no? Las afecciones, producen como gérmenes de futuro que se anidan en la garganta. Y me gusta esa imagen porque es el cuerpo que es fecundado, pero al decir que se anida en la garganta, es decir que es de ahí que va a nacer y salir la palabra o otra forma de expresión, otro lenguaje, ¿no? Entonces, podemos decir que de esta perspectiva, juntando lo que yo decía antes con esta idea que está en el término garganta para los guaraníes, el sujeto es un funámbulo que procura equilibrarse en su movimiento todo el tiempo sobre una corda floja pulsional topológica estirada entre un mundo y un sí mismo, en donde la vida ha dejado de pulsar. En una de sus caras, en la cara personal, el sujeto está ahí todavía estructurado en un mundo, en una propia imagen de uno mismo que ha dejado de pulsar, y en su experiencia personal, mundos en sí mismos que pulsan en estado embrionado, que es su otro cara. Entonces, el sujeto es ese funámbulo que procura equilibrarse en su movimiento sobre esta corda floja pulsional, estirado entre un mundo que ya no es y un mundo que está por venir. Bueno, entonces ustedes podrían preguntar, pero ¿cómo el sujeto va a evaluar si un mundo ya no está? ¿Qué nos permite evaluar que un mundo ha perdido su sentido? ¿No? Y ahí yo vuelvo a dos términos de los guaraníes que nos ayudan a encontrar la respuesta, ¿no? Porque ¿cómo evalúan los guaraníes si un mundo aún tiene sentido o se lo ha perdido a manos de otros mundos por venir, ¿no?
Bueno, la palabra es una palabra muy conocida de todos que están acá, que es Tecoporã, pero Tecoporã fue incorporada por nosotros blancos muchas veces con un sentido, como pasa con muchas palabras guaraníes o de otros pueblos indígenas, un sentido que es un sentido desde nuestro cautiverio, que no es el sentido original de esta palabra. Porque el sentido Tecoporã, Teco, es también una contracción entre dos palabras, Teco y Porã, ¿no? Y hay una otra palabra que es Teco Vai. ¿Qué es Tecoporã? Tecoporã, Teco es el modo como está el cuerpo, no solo humano, en su actual cuerpo-lenguaje, o lenguaje-alma, ¿no? El modo como estoy ahora en el lenguaje-alma que estoy en este momento, el modo que está mi cuerpo. Y porã es lo que va a calificar este modo. Porã quiere decir bello y bueno. Pero bello para ellos no es el bello de la historia del arte en el occidente, esta composición, un bello desde un punto de vista formal y mucho menos desde la asociación que podemos hacer con ciertas tradiciones de la historia del arte, no sé qué. Bello es lo que es bueno para la vida. Si la vida está a gusto y podemos respirar en esta forma, que no es el caso hoy, ¿no? Es bella, está bella. Si la vida está bien, está bueno del punto de vista de la vida, es bello. Es bello necesariamente porque está bien para la vida. La vida está pudiendo mantener ahí el ritmo en su movimiento, su pulso, su pulsación, ¿no? Está pudiendo perseverar. Entonces, bello y bueno también ahí, porã, es una contracción también, es una potencia de contracción entre bello y bueno, ¿sí? Y ellos utilizan para el contrario la palabra tecovaí, donde vaí quiere decir feo y malo, es decir, algo que es muy malo para la vida no está pudiendo respirar en esa forma en la cual está expresa, entonces está feo. Entonces, el modo como los guaraníes avalian el mundo, si el mundo todavía tiene sentido, es si produce tecopora o tecovaí. Si eso si lo que produce permite que la vida que siento en mi cuerpo esté manteniendo el ritmo de su movimiento o si lo está interrumpiendo, ¿no? Por ejemplo, en este momento en América Latina, por una parte estamos en un tecovaí total, pero eso es muy interesante porque también cuando el tecovaí llega al límite es cuando se empieza colectivamente a buscar crear otras formas para recuperar el tecoporã. Eu disse que a palavra tecoporã en América Latina y para todo el occidente ha sido traducida como bien vivir, y bien vivir puede ser interpretado, en la peor de las hipótesis, como bon vivant, que no tiene nada a ver, pero también ha sido interpretada de la manera como ha sido incluida en las constituyentes de los gobiernos de izquierda en Bolivia y en Ecuador como bienestar social. Y acá no se está hablando de bienestar social. El bienestar social, que es muy importante, tiene a ver con la dimensión macropolítica, ¿no? Que ya hablaremos de eso. Sin embargo, tecoporã tiene que ver con la esfera micropolítica, con la experiencia micropolítica de lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, pero la palabra está ahí, podemos activar su alma, que ha sido un poco perdida en esas traducciones, ¿no? Bueno. Entonces, los guaraníes nos enseñan que los humanos valoramos el ambiente desde la perspectiva de sus efectos en nuestra potencia vital, ¿no? Es desde los efectos de lo que pasa en la potencia vital de uno que uno puede decir, eso está produciendo tecoporã o tecovaí, ¿no? Si yo fuera una araña, tecoporã va a me hacer buscar conexiones en el ambiente para tejer ciertas telas. Si es tecovaí, va a ser otra mi acción, ¿no? En otro lugar voy a tejer las telas con otros componentes del ecosistema y con otras arquitecturas, ¿no? Bom, yo voy a llamar de afectos
ya esta interpretación de las afecciones, es decir, esa interpretación de esa experiencia que cuando empieza es pasiva, que son los efectos del mundo en nuestro cuerpo. Afecto ya es la interpretación, y como yo dije, en nosotros es el espíritu, las patitas de la araña que interpreta. Entonces, los guaraníes nos enseñan, retoman que nosotros los humanos valoramos el ambiente desde la perspectiva de los afectos, ¿no? Ya de una descifración de los efectos del ambiente en nuestra potencia vital. Y esos efectos del ambiente en nuestra potencia vital varían desde los más alegres, afectos alegres, tecoporã, hasta los más tristes, afectos tristes, o tecovaí. Bom, ustedes veem que acá estou componendo judío exilado en Holanda, porque ha tenido que fuir de la Inquisición en Portugal, que es Spinoza, con los guaraníes, ¿no? Afectos tristes, tecovaí, afectos alegres, tecoporã. Bom, bueno, essa valoração, ¿no?, se lleva a cabo a través del tacto del espíritu, que son nuestras patitas de la araña, en el hilo pulsional arrojado en el ambiente. Es decir, nuestra experiencia de viviente, nuestra experiencia pulsional en el ambiente, ¿no? El tacto del espíritu en este hilo pulsional permite descifrar las afecciones, como yo dije, que son la experiencia transpersonal del sujeto que el sujeto siente pasivamente. Cuando el espíritu toca esas afecciones y logra descifrarlo, el sujeto se vuelve activo. Activo, entonces, cuando ejerce el conocimiento propio del espíritu, que es lo que ya llamé para las arañas de saber del cuerpo, saber del viviente, saber ecológico, y que acá puedo añadir un término que viene de Guattari, que me gusta mucho, que es ecosofía, ese saber ecológico, o saber del cuerpo. Y me gusta la palabra ecosofía, que quiere decir saber ecológico, ¿no? El saber ecológico en ejercicio, que Guattari ha creado en lugar de filosofía, que quiere ser amigo del saber o amor del saber, por el saber. La cuestión no es amar el saber o ser amigo del saber. La cuestión es ejercer el saber ecológico, ¿no?, desde nuestra condición de viviente. Él ha propuesto eso para señalar el desplazamiento en que él se filia en la tradición filosófica occidental, un desplazamiento hacia una perspectiva vital, pulsional, ¿sí?, y no racional. Y la otra cosa muy curiosa que puedo decir es que, entonces, el espíritu es lo que siente el alma, ¿sí? Es lo que descifra, siente y descifra el alma. Entonces, en guaraní, ellos tienen un término yandu, que es el término que ellos utilizan para designar a la araña, y es el mismo término que ellos utilizan para designar este sentir el alma. Es decir, sentir la presencia viva del mundo en el cuerpo. ¿Sí? Bueno. ¿Puede ir para la página 12, Josi, por favor? Yo dije que es el deseo que va a responder a esta alarma vital de la vida para, en principio, recobrar un equilibrio. Pero el deseo en sí mismo no es una cosa a ser idealizada, ¿no? Cuando yo dije en las 10 sugerencias para descolonizar el inconsciente, yo dije no ceder, como yo dije, no me acuerdo, a ver acá, yo dije no renunciar al deseo, pero lo que yo decía no era simplemente no renunciar al deseo, porque eso no quiere decir nada, sino que decía no renunciar al deseo
en su ética de afirmación de la vida, lo que implica mantenerla la más fecunda posible a cada momento. Muy bien. Fluyendo, ¿no? En su proceso ilimitado ahí de transfiguración. Pero volvamos acá. Entonces, acá yo digo entonces que las respuestas del deseo son variables, ¿no? No necesariamente el deseo va a responder a favor de la vida, ¿sí? Son variables, la respuesta del deseo sin alarme, y esas respuestas constituyen la esfera micropolítica, es decir, la esfera micropolítica es la esfera donde se confrontan diferentes respuestas del deseo como respuesta de acciones, como respuesta a la señal de alarma vital, ¿sí? Y esas respuestas no son neutras, porque de esas respuestas dependen los destinos de la vida individual. Y de los embates entre esas respuestas dependen los destinos de la vida colectiva. Entonces, vamos a ver acá dos extremos de la respuesta del deseo en este enfrentamiento, confrontación de distintas respostas micropolíticas. Por supuesto, como yo siempre repito, ninguna de esos dos extremos, nadie, ningún humano, ningún sujeto humano, ninguna sociedad es exclusiva, el deseo tiene exclusivamente respuestas maximamente reactivas o maximamente activas, embora algunas respuestas se aproximen bastante. Por ejemplo, una figura como Bolsonaro se aproxima casi de ese extremo total de micropolítica reactiva, ¿no? De lo que convoca también las personas que se identifican con él. Pero, en fin, estoy poniendo esos dos extremos de respuestas más de una manera para hacerme clara, pero las respuestas oscilan entre esos dos extremos en diferentes grados, ¿no? Então, primeiro, vamos olhar a figura à esquerda, vemos o sujeito humano, um sujeito humano vivendo ao mesmo tempo su cara personal e transpersonal, e vemos que ele está aí metamorfoseando continuamente, não? O que passou acá? Qual ha sido a resposta do deseo a esse chamado vital, a este alarme vital? A resposta ha sido, bueno, que el sujeto se sostiene en esta tensión, en este malestar, que yo dije que es muy importante porque es el síntoma que a la vida acionado su alarma. Él se sostiene en ese malestar entre un mundo que ya no es y un mundo que está por venir. Y la respuesta del deseo va a ser conducida por lo que va a indicar el espíritu al descifrar los efectos del ambiente en el cuerpo, ¿no? Es el espíritu descifrando los efectos del ambiente en el cuerpo que va a conducir el deseo en su respuesta, y esa respuesta va a consistir en un proceso de creación para dar a eso que ya es real en el cuerpo como efecto del ambiente, a darle un cuerpo de expresión, ¿no? Y a medida que da ese cuerpo de expresión, eso pasa a ser parte de la cartografía social del presente y la transforma. Como la araña, ¿no? Va a tejer su tela, que va a ser creada con distintas arquitecturas, esto es muy importante, según lo que la vida está pidiendo que tiene que transfigurar en el ambiente para lo que la vida pide puede encontrar su lugar y transfigurar el ambiente. Entonces, ese tipo de sujeto, yo lo llamo sujeto en obra, sujeto poroso, ¿no? Poroso a esos efectos, sujeto singular, sujeto a la altura de la pulsión, sujeto insurreccional por principio, porque es un sujeto que está continuamente en un trabajo de creación de otra forma de sí mismo y de la arquitectura de sus relaciones en función de lo que la vida está pidiendo a cada momento desde su experiencia transpersonal. Y este sujeto de una micropolítica activa es un agente
de equilíbrio do ecossistema, porque a cada vez que o sujeito logra essa transfiguração, como eu disse, isso passa a componer o ecossistema e ajuda nesta tela coletiva que se está haciendo para algo que está pasando en el ambiente, que necesita reconfigurar-se, el resultado de esta acción del deseo desde una micropolítica activa va a participar de esa construcción colectiva. Entonces, es un agente de equilibrio del ecosistema. Mientras que acá, del lado derecho, voy a poner una agua acá, un momentito. Bom, mientras que está al lado izquierdo, ustedes ven, derecho, ustedes ven, este sujetito blanco genérico, sin especificidad ninguna, ni color propio, ni nada, blanco, así, genérico. Él no está, sus acciones no tienen a ver con esta tensión entre el personal y el transpersonal, sino que él se está moviendo solo desde su experiencia personal. Por eso está la grieta ahí, como que o manejando y domando todas las fuerzas del ambiente, y lo que resulta de esta micropolítica reactiva, es decir, cuando el sujeto no se hace cargo de esta tensión, ¿no? Y solo está reducido a su experiencia personal, él necesariamente va a estar también tomado por esa desestabilización que viene de lo que pasa en el transpersonal. Pero como su espíritu está separado dessa experiência viviente, como sua palavra está separada del alma ou dessa experiência del viviente, ele não tem como decifrar lo que está passando, pero el deseo a sí mismo vai tentar refazer um equilíbrio, não? E o equilíbrio que el deseo vai produzir, não? É um equilíbrio del sujeito fictício, um equilíbrio fictício, porque o sujeito vai ter que buscar em la cartografia sociocultural mesma de onde está ubicado, possibilidades de redebujar-se, não? Então, isso se pode fazer de miles de maneiras, por exemplo, através do consumo, inclusive consumo de discurso. Por exemplo, eu não sei o que dizer sobre o que está passando, isso me deixa nesse malestar se volvió angústia del sujeto en su cara personal, porque en mi cara personal yo estoy totalmente identificado con esta cartografía sociocultural, no tengo ni idea que la vida es un proceso continuo de transfiguración. Entonces, la experiencia que yo tengo de ese malestar me da mucha angustia porque es una amenaza de que estoy me deshaciendo, me estoy desestructurando, el mundo está perdiendo el sentido. Entonces, es tan peligroso que el deseo va a tener que actuar muy rápidamente, não com o tempo necessário de um processo de germinação deste mundo por venir, não? Sino que muito rapidamente eu lo hago, por exemplo, através do consumo, que pode ser, como eu disse, por exemplo, não só consumo de objetos e mercâncias, eu posso consumir discurso como mercância, então, que pode ser tanto alta filosofia de não sei de onde, como pode ser um livro de autoajuda, como pode ser o discurso do cura evangélico, que eu mimetizo esse discurso e com isso me hago um suposto contorno e já me sinto novamente bem. Pero a verdade é que bajo esta ilusão de equilíbrio do sujeito, a vida en esta acción ha sido interrompida em seu processo de transfiguração. A germinação de um mundo ha sido interrompida. Bueno, este sujeto, eu lo llamo sujeito em bloque, em lugar de sujeito em obra, que funciona por bloques, assim, não? Eu lo llamo sujeito blindado, em vez de sujeito poroso. Sujeito genérico, como esse sujeito que vai sempre identificar-se com essas figuras genéricas e tentar reproduzi-las, que é distinto do sujeito singular de uma micropolítica ativa. Singular, por quê? Porque o modo como o mundo afeta seu corpo é singular, porque seu corpo já tem uma composição singular e toda uma memória singular que o compõe, não? E também vai ser singular o tipo de expressão que vai produzir para isso que o afeta. Pero
Lo que es común ahí es que lo que lo afecta desde el ecosistema está afectando a todos los cuerpos. Y este campo transpersonal es un campo común, pero va a ser singular la manera como yo lo vivo, singular la manera como voy a crear expresión. Mientras que este sujeto, la micropolítica reactiva, es un sujeto genérico. Es también un sujeto desleal a la pulsión, no como en la micropolítica activa, que es sujeto a la altura de la pulsión, que es decir, un sujeto cuyo deseo responde a lo que la pulsión le está indicando para que vuelva a recobrar el ritmo y su movimiento y pueda perseverar, que es eso que la vida quiere, perseverar, no interrumpirse, ¿no? Y acá, del lado derecho, es un sujeto desleal a la pulsión, porque en su acción, el movimiento de transfiguración, que es la esencia de la vida, la esencia de la pulsión, es interrumpido. Él es como un muñeco mecánico de ventrílocos, ¿no? Los ventrílocos hablan por su boca. Y es un agente del desequilibrio del ecosistema, como dice, en sus acciones interrumpe la germinación de futuros, se interrumpe esta creación de mundos, ¿no? Lo que desde su lugar está prejudicando, perturbando el trabajo colectivo de recobrar un equilibrio en el ecosistema. ¿Sí? Bueno. Ahora no puedes... Vamos ver. Un momentito, a ver si... Agora não precisa mostrar nada, Josi. Então, solo retomando acá, que resulta da micropolítica reactiva, não? Porque eu já disse que as consequências das ações do desejo nessas duas micropolíticas são muito distintas, não? Em la micropolítica activa, então, retomando, não? Se produz uma transfiguração do uno mesmo e do mundo, sempre que a vida queda sufocada em las formas do presente. La vida y el sujeto recobran el equilibrio en un proceso de transmutación que involucra tanto la vida como el sujeto y con ellos a todo el ambiente. Y lo que da al sujeto la sensación de existir, eso es muy importante en la micropolítica activa, que da la sensación de existir, que de mi punto de vista ese es el mayor goce de una existencia humana. Que eso que da la sensación de existir es sentir que participas, es la participación en esos procesos colectivos de creación de mundos. Eso es lo que da la sensación de existir. Mientras que lo que resulta de la micropolítica reactiva judicial es una conservación de las formas de civismo del mundo, ¿no? Porque obrando reactivamente ante qualquer sinal de transfiguração, porque sempre vivido como amenaça. E o sujeito, seu mal-estar se vuelve angústia, não? Então, en esta micropolítica reactiva, né, onde a vida é interrompida em sua germinação, lo que dota al sujeto de la sensación de existir no es la participación de esta construcción colectiva desde telas que se van tejiendo para devolver a la vida su equilibrio al sujeto también, ¿no? Lo que da la sensación de existir acá, en la micropolítica, desde una micropolítica reactiva, es la pertenencia a la parte de la sociedad valorada porque es considerada normal. Entonces, yo pertenezco, no es que yo participo de la construcción de un otro mundo en este proceso de creación y transfiguración. No, yo me siento existiendo porque pertenezco a la parte de la sociedad valorada como normal. Es decir, aquella parte de la sociedad que se subordina a los estándares presuntamente universales, ¿no? Y el psicoanálisis, algunos seres de la psicoanálisis que tienen mínima noción de eso todo que estamos compartiendo acá, llaman
esses sujetos totalmente que funcionam, que o desejo funciona segundo como muñecos de ventrílogos de lo normal, é considerado a grande patologia, uma das grandes patologias, que é a normopatia. E a normopatia é a neurose, pero veremos isso. Bueno, agora eu vou para mais pouquinho, depois vou parar, e se há outras coisas, depois compartimos, porque quero chegar em isso. Então, acá, o que estou dizendo, se estou falando desse processo, que a vida é esse processo contínuo de transfiguração, e que essa transfiguração, esse processo, depende, no humano, das respostas ativas em diferentes graus, a las mais reativas, eu vou dizer que o inconsciente é essa esfera onde se dá esta produção do deseo, né? Então, eu posso dizer que o inconsciente é como uma fábrica de mundos. E a produção do inconsciente, como eu disse, depende do tipo de micropolítica que orienta a gestão desta fábrica de mundos. E das diferentes micropolíticas em la condução desta fábrica de mundos, resultam distintos destinos de la pulsión en la vida individual y colectiva. Bueno, entonces podemos decir que existen distintos regímenes de inconsciente, ¿no? Y que esos regímenes de inconsciente se distinguen según la distribución entre las micropolíticas activas y reactivas que caracteriza su gestión. E como se dá essa distribuição, não? E o que vai fazer com que se distingam, né? O que vai fazer que regime inconsciente se distinga do outro é essa distribuição. E essa distribuição entre ativo e reativo se manifesta como? Se manifesta em la presença ou la ausência, em diferentes graus, de reguladores sociais e culturais que sostenham os movimentos ativos e impidam a proliferação de movimentos reativos. Vou dar exemplo dos próprios guaraníes. Um momentinho. Os guaraníes, como todos os demais pueblos, assim chamados indígenas, não, do continente, assim como os pueblos africanos, assim mesmo como os pueblos europeus, certos pueblos europeus antes do século XVI, antes desta imposição do regime inconsciente colonial racializante capitalístico, não? Eu vou dar, então, esse exemplo dos guaraníes, mas serve para outros pueblos com distintos rituais. Em los guaraníes há rituais desde o nascimento até a morte, rituais que permitem cultivar esta conexão do espírito com os efeitos do ambiente no corpo. E desenvolver este saber, que Guattari chamou de ecosófico, podemos dizer saber ecológico, saber do corpo, saber do ambiente. E também, pero, como em qualquer sociedade, em qualquer existência humana, individual ou social, por supuesto que há também, né, se disparam micropolíticas reativas, pero o que diferencia é se há ou não reguladores socioculturais para hacerse cargo disso. Então, exemplo é a figura do jefe em la comunidade guaraní. Essa figura é elegida em função de uma capacidade muito específica, que é lograr poner em palavras o que passa, sobretudo em situações mais difíceis. Poner em palavras, não? Essas afecções, ponerlas em palavras. Muito bem. Pero se jefe toma esta função como poder personal, é pior. Se toma esse suposto poder personal para impedir certas coisas na comunidade ou obrigar outras, não é necessário na votação no Congresso para impeachment, porque imediatamente é muito claro, esta pessoa está em processo reativo, não serve mais
por essa função e se busca uma outra, ¿sí? Assim que... E mais, eu disse que para eles todas as enfermidades vêm da separação entre palavra e alma ou entre linguagem e alma. Então, o que é a micropolítica reativa? Essa separação. Então, quando a palavra linguagem se separa da alma, imediatamente isso tem que ser objeto de um processo de cura com os xamanes, não? Então, são exemplos de reguladores socioculturais que cultivam a continuidade e o desenvolvimento de micropolíticas ativas e interrompem a proliferação de micropolíticas reactivas. Ok? Então, os distintos regimes inconscientes produzem distintas formações no campo social e distintas políticas de subjetivação que sostienen essas formações no campo social. Então, agora chego de onde queria chegar, sim? Que como funciona o regime inconsciente colonial, racializante, capitalístico. Porque acá são coisas que vale a pena compartilhar para avançarmos com o que vocês vão poder aportar-me, porque isso não está desta maneira no livro Esferas de Insurreição, todavia não está. Então, isso por lo menos quero deixar acá para nossa conversa. Então, el régimen inconsciente colonial, racializante y capitalístico, la gestión de la fábrica de mundos bajos de régimen, está bajo el dominio absoluto de una micropolítica reactiva. Todos los reguladores sociales y culturales tienden a movilizar fuerzas reactivas y a dificultar la movilización de las fuerzas activas. ¿Sí? Bueno. ¿Y cómo funciona esta fábrica? Vamos a isso que me interesa compartilhar. Eu creo, Josi, que puedes poner na página 18, a página onde está, que empieza com a maquinaria da fábrica de insumos. Essa, exatamente. Vocês não precisam mirar a página, só o que está em rojito, melhor, porque senão uno se distrai, não? Por isso estava em dúvida se ponia ou não na página. Pero a maquinária da fábrica de inconsciente colonial, racializante e capitalista. Qual é o combustível desta maquinária, desta fábrica de inconsciente? É a vida, não somente a vida humana. E é a vida em sua essência. Qual é a essência da vida? A vida como essência é potência de produção de formas, que é potência de criação e transfiguração. Potência de produção de formas. Antes mesmo de dizer potência de criação e transfiguração, porque justamente é isso que vai ser desviado. Então, o combustível é a vida, o combustível da fábrica inconsciente bajo o regime colonial, de inconsciente colonial, racializante e capitalístico, é a vida enquanto potência de produção de forma. Qual é a função desta maquinária, da maquinária desta fábrica de inconscientes? Chulear a vida em sua potência, desviando-la de seu destino ético. Qual é o destino ético? Só para quedar claro acá, o destino ético da vida é o que passa com a micropolítica ativa. O destino ético desta potência de produção de formas é produzir transfiguração, é criar transfiguração para que a vida recobre o ritmo de seu movimento e pueda perseverar. Então, a função de utilizar este combustível, a vida em sua potência de produção de formas, nesta fábrica de inconsciente bajo este regime, é chulear esta potência de produção de formas, desviando-la de seu destino ético. Quais são os engrenagens desta maquinária? São 3 engrenagens e que me parece muito importante tê-las em mente e espero que com vocês podemos melhorar, todavia, o que logo eu mesma ver. Primeiro, é a obstrução do acesso do sujeito ao transpersonal. É a obstrução do acesso do sujeito a los efectos del mundo em seu corpo. Estão aí, o sujeito está, lo siente, mas não tem nenhum acesso.
¿no? Las afecciones. Bueno, las frecuencias de vibración de las fuerzas del ambiente son captadas por el hilo pulsional, porque el sujeto está vivo, estando vivo eso está, eso llega a su cuerpo, está ahí como una presencia, pero él no tiene ningún acceso a eso. Primero, entonces, separó, obstruído el acceso de esos efectos. A segunda cosa es el secuestro del espíritu para mantenerlo en cautiverio. Es decir, yo me fui separada desta minha experiência transpersonal e, además, mi espírito, que é o que descifraria essa experiência, ha sido sequestrado e posto em cautiverio e mantenido em cautiverio. E a terceira engrenagem, o terceiro engrenagem, perdão, é a sobrecodificação de aquello que anunciam as afecções. Quero dizer com isso, eu estou acá, estou sentindo essas afecções, os efeitos do mundo em meu corpo. Estou en este malestar, Es el espíritu que tendría que descifrar esas afecciones, ¿no? Para que el deseo pueda crear orientado por ese conocimiento espiritual. Pero ¿qué va a pasar? Estoy en el cautiverio, no tengo ningún acceso, no sé lo que está pasando, es puro pared ahí, puro muro, no tengo ninguna posibilidad. Y ahí voy a tener que producir como sentido a lo que me pasa, voy a tener que proyectar sobre lo que me pasa, voy a tener que proyectar representaciones que van a se superponer como código que se impone por esa sobrecodificación a lo que me está pasando, ¿no? Bom, y con eso, mi deseo, que iba a ser un movimiento de producir una transfiguración, el deseo pasa a moverse en su respuesta a partir de esas categorías que yo estoy proyectando sobre lo que pasa en mí. Ahora, lo que complementa eso son los operadores tecnológicos de esta sobrecodificación. Y acá tenemos muchos, voy a citar algunos que no son los más, que están más claros para nosotros hoy día. Los operadores de esa sobrecodificación, con la cual voy a proyectar sobre lo que me acontece para reorganizarme según esas categorías, son raza, etnicidad, clase, género, heteronormatividad, cisgeneridad, el Édipo también, y el arte con A mayúscula también, el arte como institución. Son categorías supuestamente universales que son impuestas al espíritu como modelos de una vida supuestamente superior, ¿no? Y esta vida supuestamente superior es una vida, corresponde, como sabemos, a la vida del macho blanco europeo ocidental, ciudadano de la ciudad, heteronormativo, antropofalo, egologocêntrico, etc., etc., etc. Esse é o modelo que desde essas categorias universais, neste cautiverio próprio da cartografia sociocultural do regime colonial racializante capitalístico, esses modelos servem de critério para classificar e evaluar distintas existências humanas de acordo com uma pirâmide hierárquica imaginária que ha sido inventada nesta cultura moderna ocidental, que desde esta pirâmide se racializa as distintas populações de humanos em diferentes graus. Então, o que passa aí é como o monocultivo de soja, que abole todo o que passa no ambiente, não? É um monocultivo espiritual, em donde a vida
é reterritorializado, é decir, o deseo vai mover-se tentando recomponer o próprio status quo, tentando fazer algo aí que lo permita recobrar su calma em el status quo mesmo. E com isso se interrompe a germinação de futuros e se reproduz infinitamente mesmo paisagem subjetivo e social, colonial, racializante e capitalista. Esse monocultivo espiritual, sim? Bom, quase terminando essa descrição da fábrica de mundos bajo o regime de inconsciente colonial, racializante e capitalístico. Qual é o paradigma da gestão da fábrica de mundos? Qual é o paradigma do CEO que conduz a produção desta fábrica de mundos? É o paradigma antropofalo, ego, logocêntrico próprio do sujeito branco europeu moderno. E quais são os produtos indissociavelmente desta fábrica? O produto como sujeitos e os produtos como formas sociais. O sujeito é aquele sujeito de que eu falava, sequestrado e confinado em cautivério, bajo o poder do cártel, de los sobrecodificadores, e subordinado a suas consignas. É isso que é a neurose. Essa subjetividade em cautiveiro, em monocultura espiritual, em la qual o desejo é tomado por el malestar, que se vuelve angústia, e o desejo responde recomponendo-se segundo estes modelos e segundo essa pirâmide hierárquica, não? E quais são as formações no campo social que resultam desta fábrica de mundo? São cenários socioculturais que eu disse que a vida não vai hacia seu destino ético de transfiguração para recobrar seu equilíbrio, senão a potência de produção de formas da vida vai produzir que em cenários socioculturais a serviço da acumulação de capital, que não é só o capital econômico, sino também capital político e narcisista ou narcísico. Em suma, a gestão da produção de mundos bajo o regime inconsciente colonial, racializante e capitalístico está bajo o domínio exclusivo de uma micropolítica reactiva. Bueno, se juntamos com o que os guaraníes nos diziam, que todas as enfermidades vêm da separação entre alma e linguagem, podemos dizer que o abuso da vida, aí, que é a base micropolítica, o princípio micropolítico desse regime inconsciente, se sostiene en la producción de una enfermedad. La enfermedad es la separación entre el alma y el lenguaje. Es decir, porque el abuso de la vida, no solamente la humana, constituye el principio micropolítico de la gestión de la fábrica inconsciente de mundos en este régimen. Bueno, eso nos destituye del saber primordial, que é o saber próprio de nossa condição como vivientes. Então, desde a perspectiva micropolítica, o regime colonial, racializante e capitalístico é, pois, vírus altamente patológico que tomou por assalto o planeta. Uma pandemia política globalitária em curso desde há mais de 5 siglos. Esse vírus não cessa de reproduzir-se, sufriendo reiteradas mutações. Suas variantes anulam o poder de cura de las vacunas sociais elaboradas para imunizar contra as cepas anteriores. Todo esto assegura a proliferação do vírus e agrava cada vez mais a enfermidade que causa no ecossistema ambiental, social e mental, para chegar hoje em dia ao limite de poner em risco a própria continuidade da Terra. Bueno, vou saltar umas páginas e ir para o final. Depois podemos falar de outras cositas. O combate micropolítico contra a inequidade, porque o combate micropolítico nós vimos que é um combate
para devolver a la vida el ritmo en su flujo. Es un combate contra el abuso de la vida, el chuleo de la vida, para que su potencia de producción de formas produzca escenarios toda la vida, no solo humana, del agua, de los animales, de las plantas, de las montañas, etcétera, etcétera, y ahora incluso de otros planetas, ¿no? El combate es contra ese chuleo de la vida, de toda la vida, en todas sus formas, para acumular capital, no solo económico, ¿no? Mientras que el combate macropolítico es un combate contra una violencia propia de esta cartografía sociocultural, que es la inequidad. Y la inequidad es inseparable de este régimen inconsciente, porque una cosa es obvio que la iniquidad existe en varias sociedades, así como la esclavitud, pero la iniquidad en nuestra sociedad, con este régimen inconsciente, se justifica y se naturaliza a partir de la noción de raza, ¿no? Que en sí que aparece por primera vez en el siglo XVI y en el siglo XIX ha recebido un certificado fraudulento de cientificidad por la ciencia positivista del siglo XIX, ¿no? Entonces, adentro del marco mismo de esta cartografía sociocultural, la lucha es contra la inequidad. Y eso es el combate macropolítico. Pero yo decía que la lucha en esta otra esfera micropolítica, ¿no? Es contra un otro tipo de violencia inseparable de la iniquidad, que es el abuso de la vida. Si nos limitamos a resistir en la esfera macropolítica, que es indispensable, pero si nos limitamos a resistir en esa esfera, nos mantenemos micropolíticamente bajo el dominio del mismo régimen de inconsciente colonial, racializante y capitalístico. Solamente reemplazamos los operadores de sobrecodificación por otros. Tomamos como operadores de sobrecodificación los operadores justos y buenos, operadores de buena alma. Y seguimos orientando nuestras acciones únicamente de acuerdo con la brújula moral. Brújula moral es decir, los sistemas de valores vigentes. Y no con la brújula ética, es decir, lo que la vida orienta para recuperar el ritmo en su flujo. Y así permanecemos en el cautiverio de la neurosis, entregando la vida a su caficheo y reproduciendo el modo de existencia dominante con nuestro propio deseo. Es eso lo que tendía a ocurrir en las tradiciones de izquierda, por el hecho que la subjetividad de sus agentes, cuando digo de izquierda somos nosotros todos, por el hecho de la subjetividad de sus agentes estar bajo el dominio de este mismo régimen inconsciente. Bueno, una feminista, por ejemplo, puede ser macroactivista fabulosa en la lucha por una equidad de derecho contra la violencia de la mujer, etcétera, 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 el derecho al aborto, etcétera, 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 y ser micropolíticamente reactiva, puede ser macroactiva y microreactiva, es decir, yo puedo ser una feminista superactiva, muy respetable en todo lo que hago, que me entrego totalmente a esa lucha de verdad, y al mismo tiempo, ahora tomando el modelo de la heteronormatividad, al mismo tiempo, yo sigo en mi cotidianidad, en mi relación con el hombre, por ejemplo, en la heteronormatividad, sigo dependiendo totalmente de la mirada y del deseo del hombre para sentir que existo, porque en esta pirámide jerárquica, como yo dije, y que en el topo, lo que los operadores ahí de evaluación son raza, género, ¿okay? Desde el operador de sobrecodificación género, la mujer en esta cultura nace sin ninguna existencia en la esfera pública, a no ser que se case, que un hombre la quiera, que se case, que tenga hijo, que sea una buena madre y una buena esposa, mismo que sea una mujer que conquistó una presencia muy fuerte en la esfera pública,
esa estructura sigue funcionando y mientras que el hombre nace en esta cultura ya con toda una sustentación de su existencia en la esfera pública, ¿no? Entonces son muy distintos los modos como ese trauma del cautiverio colonial racializante capitalista se pasa en uno y en el otro, ¿no? Nos vimos en el comienzo de la presentación ahí, una manifestación, un síntoma de cómo ese trauma se pasa en un hombre que, pobrecito, lo único que logra hacer es dibujar su pinto y sus cuyones así sobre la pantalla. Es muy triste. En fin, entonces, y nosotras, en la estructura inconsciente que está ahí, que por supuesto debe ser combatida, pero está ahí, cuando el hombre no nos mira, o si el hombre, algo del comportamiento del hombre nos indica que ya no nos quiere, el peligro de una existencia tan grande que la manera como la mujer vive ese trauma es una especie de esvaziamiento de sí, casi una disociación, es como si fuéramos una muñeca inflada que se desinfla, ¿no? Bueno, entonces, no basta yo ser una feminista que lucha en el plan macropolítico por una equidad, etcétera, etcétera, lo que es muy importante, porque si micropolíticamente yo sigo funcionando de esta manera, yo estoy con mi propio deseo reproduciendo esos sobrecodificadores, haciendo funcionar esta máquina del machismo, tanto quanto el hombre en este sentido micropolítico. Es decir, ¿qué es la resistencia micropolítica en este ejemplo? Es la posibilidad de ir reconectando el espíritu con la pulsión e ir creando e transfigurando, que o deseo va criando e transfigurando essa figura, não? De maneira a criar um outro personagem que funciona de outra maneira de lo que está sendo vivido, e isso vai tendo poder, vai diminuindo totalmente o poder dessa estrutura inconsciente em que estamos estruturados, não? E a reação que o homem pode ter a isso, como se fosse um script, o script de teatro del machismo. A reação del parceiro de la escena, que é o homem, não? Quando uma mulher empieza esse processo de transfiguração, é não saber o que fazer. Então, o extremo reativo, o único que vai fazer é tentar borrar tudo com seu pinto, assim, de borrar o pinto, não? E seu comportamento vai ser um comportamento de humilhação desta mulher, blá, blá, até o feminicídio. Pero, no extremo ativo, que existe muito hoje dia, graças a las diosas, o homem também vai se dar conta que o personagem que ele tem que performar na escena machista própria da categoria gênero e heteronormatividade, cisgeneridade e família patriarcal nesta merda desse cativeiro é terrível, terrível. Pero a angústia que ele sente é distinto desse esvaziamento da muñeca inflável. Então, ele encontra aí, nesta tela que pode construir com esse personagem em mutação, a possibilidade de empezar processos de mutação. Muito bem. Então, eu vou terminar dizendo que o desafio da insurreição micropolítica consiste em ocupar a fábrica do inconsciente. Por isso, eu dei esse título a essa apresentação. Ocupar a fábrica do inconsciente, imaginando e praticando modos de ser que alterem a gestão desta fábrica, para liberar o desejo da colonização de seus movimentos. Essa é a tarefa que se impõe para que logremos liberar a vida de sua capitalização cafeteada e liberar, enfim, liberar o sujeito, não? De sua redução, de sua destituição de acesso a sua condição de vivo e do manejo de seu espírito. Então, Josi, puedes poner a página 29, que tem, de novo, os dois hombritos, branco e coloridito, que vou terminar com isso. Bueno, então, acá eu vuelvo a lo que eu havia posto antes, pero agora para pensar a micropolítica reativa e activa no marco de este régimen inconsciente, colonial, socializante e capitalístico. Empecemos por el lado esquerdo, sujeto
yo ahora puedo llamarlo este sujeto de sujeto descolonizado, o por lo menos sería más preciso decir, en vías de descolonización, desracialización y en vías de no dejarse cafichar, en vías de, sería más correcto decir aquí. Y del lado derecho, el sujeto colonial capitalístico. ¿Sí? Bueno, la idea es de la micropolítica, del combate micropolítico, es buscar todo el tiempo, identificar cuando estamos descifrando lo que nos pasa desde el espíritu en el cautiverio, que acá está en la derecha, por eso hay una cruz roja, tentar identificar eso y salir hacia esta producción de un otro lugar que está acá a derecha. Y no se iludan, como estamos todos estruturados bajo esse régimen que Freud ha dado o nome de neurose, pero não se deu conta em absoluto, nem poderia, no século XIX, em Viena, que esse é o modo dominante de subjetivação no régimen colonial racializante capitalístico, não? O combate consiste em... Então, isso, estamos estruturados nisso, isso não para de volver, mas à medida que vamos construindo cada vez mais esse outro lugar, essas outras transfigurações, como está acá à esquerda, más va perdendo poder la fuerza que nos vuelve al cautiverio de nuestro propio deseo, de nuestro espíritu, de nuestras acciones y de nuestra existencia como un todo. Bueno, yo pararía por acá, porque pienso que hablé muchísimo, ya tenemos mucho material ahí. Sí. Sí, la verdad, Solí, que impresionante todo lo que nos has brindado en este rato y para seguir pensando. Yo te estaba siguiendo así y la verdad es que me quedo como con mucho para poder también, para pensar. Nosotras tenemos, y nosotros una práctica que creo que está muy, a veces escuchaba y muy en sintonía, ¿no? En esto de, sobre todo con todo el tema de poder ubicar esa dimensión colonial que es tan fuerte y que marca tanto nuestro modo de habitar, no solamente en América Latina como también como consecuencia de lo que ha sido la colonización, pero también pienso en los países de Europa que digo, hasta, ¿no? Pensando en la Inquisición o en esos procesos que van muy de la mano y que han dejado huella también en la sociedad europea. Y bueno, nada, o sea, la verdad es que a mí yo me quedo como para volver a escuchar esta intervención y poder desde ahí también pensar mucho en nuestra práctica política cotidiana. Creo que en algunos momentos cuando te escuchaba y pensaba todo lo que fue y es acá la marea verde y la posibilidad de contar hoy con la ley de interrupción voluntaria del embarazo como un proceso que nos llevó tanto tiempo, pero del que aprendimos tanto, del que pudimos articular, que pudimos hacer una convocatoria y donde siempre se nos planteaba que no era el momento, que tal vez no era el momento político, y hubo como una convicción de parte de muchas y muchos de nosotros de avanzar y de hacerlo, y eso nos dejó no solamente que ya es un montón esta ley, sino que nos dejó un aprendizaje en la micropolítica que después lo llevamos adelante con el cupo laboral travesti trans y que lo vamos a seguir llevando adelante con un montón de otras instancias que queremos, en las que nos queremos, en las que queremos transformar y me queda mucho con el concepto este de la pertenencia, ¿no? Esa idea de la pertenencia vinculada al poder transformar nuestro propio mundo, que es en definitiva un mundo con muchos mundos, no es uno solo, sino que también esto tiene que ver, creo, con la diversidad. Y ahí, por supuesto, siempre traer toda la experiencia y el aprendizaje y las enseñanzas de las compañeras y compañeros que vienen militando y a que sumamos, por supuesto, sobre los derechos de la diversidad sexual, ¿no? Me parece que ahí hay porque también es la sexualidad, son las emociones, es discutir, bueno, nada, hay como muchos temas que me aparecen así todos juntos, pero bueno, la verdad es que sí, eso, para poder pensarlo y para poder, en ese sentido, que esa reflexión nos lleve a una práctica
más enfocada, ¿no? Que las cosas no nos salen de casualidad, nos salen porque las militamos. Pero hay mucho en lo que vos decís que por lo menos a mí me dejó como, bueno, poder analizarla a partir de esto que vos traías. Y hay algunas preguntas, son varias, pero yo voy a hacer algunas porque pues son ¿Puedo muchas. comentar rápidamente tu Sí, dale, comentario? sí, obvio. Primeiro existe, não é só acá, en Europa, en todo el mundo, claro, porque eso se estableció con el giro, con la instalación colonial, esclavagista y capitalista, ¿no? Y claro que está en Europa. Lo que pasa en el continente, en los países que son ex-colonia, es que, porque, por ejemplo, en Europa, va para en la Península Ibérica, donde viene, ¿no? El comienzo ahí, la colonización. Ahí había las culturas, como sabemos, vamos a decir, obvio, judía, cristiana, pré-iglesia católica y árabe, ¿no? Que que, que de distintas maneras tenían esta práctica, ¿no? Del espíritu colgando, tocando el funcional y la existencia siendo producida y recreada y transfigurada en función de eso, ¿no? Incluso las brujas, las así llamadas brujas, no han sido solo sus cuerpos queimados en la hoguera, sino que cabía a las mujeres mucho esa función, ¿no? Pero es una función para toda la comunidad y es esta función que ha sido demonizada. Tal cual. El espíritu descifrando los efectos del mundo en el cuerpo, orientando las acciones. Eso ha sido queimado en la hoguera, queimado en la hoguera. Pero eso no, el cuerpo queima, pero la vida y los gérmenes no queiman. Y se están germinando mucho en el presente, ¿no? Sí. Incluso, y ahí cuando se impuso la Iglesia Católica Romana fue la prehistoria de todo eso que yo describí, que es la Roma para sostener su imperio, ha produzido subjetividade desde o cautiverio del cafeteo de Cristo, que Cristo era uma figura activista macro e micropoliticamente em sua região. O cafeteo de sua figura para fundar a Igreja Católica Romana é a base inicial de construção desse cautiverio, desse regime inconsciente, não? Então, isso, e quando tu dizes as experiências todas que vocês tiveram, primeiro a lei para interromper la gestación, después ahora lo de la trans, todo eso, eso es una cosa maravillosa de las feministas argentinas, feministas y transfeministas, porque ustedes, cada país de América Latina, yo diría, para nosotros, en Europa, eso que estaba ligado, que fue destruido por la Inquisición, 3 siglos de Inquisición junto con la esclavitud de los africanos, casi 4 la esclavitud, está muy alejado, está en el DNA de los europeos, pero está alejado. Mientras que acá, en las colonias, no solo en América Latina, eso no para de insistir. Está ahí de alguna manera, y en este momento eso tomó la escena pública. Totalmente. Y eso nos contagia, incluso a los blanquitos europeos, como yo, ¿no? Entonces, lo que me gusta mucho, y cada país de América Latina tiene su propia contribución para la lucha micropolítica. El continente está contribuyendo para la lucha micropolítica mucho más que Europa. Yo no leo nada más de Europa actualmente, rarísimo, porque hay tanta cosa en el continente fabulosa. Entonces, eso, cada país contribuye con eso, con su especialidad. Por ejemplo, Paraguay es el único país donde guaraní es lengua oficial junto con el español, que 80% de la población habla guaraní y está todo. E mesmo que as palavras tenham totalmente deformadas, está aí pulsando algo que pode aparecer, não? E a Argentina tem uma tradição intelectual e de esquerda, de militância de esquerda, muito poderosa. E também era seu limite, porque só funcionava neste campo, que vem do iluminismo, não? Pero quando as mulheres, e não só as mulheres, hablo de mulheres que são mulheres, essas lutas todas, começaram a abrir-se para essas transfigurações, esse resistir micropolíticamente, ustedes têm em DNA de ustedes tamanha esperteza de luta macropolítica que o que ustedes fazem é muito impressionante. Por isso, les agradeci a oportunidade de estar acá com ustedes. Me alimento muitíssimo. Me hace entender melhor, Deus mío, como se juntam essas duas coisas. ¿No?
tal cual. Disculpe, pero creo que era importante decir eso. Totalmente, sí, totalmente. Yo te paso algunas preguntas, te decía que son muchas las que están anotando, pero bueno, elijo algunas así para poder transmitírtelas. Em, ¿Podemos llamar deseo a lo que se produce en la micropolítica reactiva o se trata de la captura del deseo por el régimen? Entonces, eso es súper importante. Incluso las preguntas que ustedes me enviaron antes, que son muy buenas, una de ellas incluso trazia uma coisa que eu digo nas 10 sugerências, no renunciar al deseo. Pero yo decía, no renunciar al deseo en ejercerse en su destino ético. Es decir, el deseo por sí mismo no garantiza nada, porque el deseo es lo que, el deseo es lo que en nosotros humanos actúa, orienta la actuación, orienta las conexiones, las desconexiones en el ambiente, y lo orienta en respuesta a este malestar. Y cuando lo orienta en respuesta al malestar, manteniéndose en la atención, se orienta con la brújula ética de la vida, de lo que ya está en el cuerpo, lo que va a resultar, como yo dice, es la posibilidad de mantener, recobrar el equilibrio del ecosistema y el propio equilibrio del sujeto, ¿no? Pero el deseo también puede actuar reactivamente, y no es que alguien de afuera me ha impuesto eso. El régimen não existe senão através de um modo de existência. E mi modo de existência é que o desejo está bajo o poder de este cautiverio e actúa según este régimen inconsciente. E é com mi próprio desejo que o sistema se reproduce. Por isso não basta que eu seja de esquerda super militante e maravilhosa, porque nessa outra esfera eu sigo, e isso os indígenas de América nos estão dizendo assim de miles de maneiras muito mais claras, sem franceses se metendo no meio, mucho más claras, mucho más obvias, ¿no? Totalmente, sí. Y además porque Yo creo que hay también... que tener mucha atención a esa Sí. cosa, el deseo, el deseo, el deseo. Total. Esto es una comprensión muy, muy inconsciente colonial hacia anticapitalista de la noción del deseo, incluso de la obra de Deleuze y Guattari, ¿no? Para citar algunos que lucharon para eso, Tal ¿no? cual, tal cual. A ver, otra pregunta. Dice, ¿podemos considerar la situación actual de Chile en proceso de revisión de su constitución con una asamblea presidida por una mujer mapuche como un triunfo sobre el régimen inconsciente colonial racializante y capitalista? Yo diría que en principio sí, pero nada garantiza. En principio sí. Pero esta mujer puede estar, yo no, eso los chilenos van a tener que contestar, responder esta pregunta, porque todo indica que sí, que es una muy buena noticia eso, anuncia algo, pero no necesariamente. Y cuando yo digo no necesariamente, porque puede ser que esta mujer se estructuró totalmente en el lenguaje de la lucha macropolítica, mesmo que es portadora en su cuerpo de esa otra posibilidad. Yo no la conozco, los chilenos que pueden decirme, ¿no? La otra cosa es que puede ser muy difícil en la pelea con las fuerzas reactivas que eso consiga ocupar el espacio. No hay garantía, pero lo que es lindo en la vida es que no hay garantía y que eso es un proceso continuo. Que hay que vivirla, ¿no? Sí, seguro, seguro. Y te hago una preguntita más, igual todas están en el chat, así que esas cosas vamos a poder recuperarlas. ¿Cómo piensa en función de la idea de sobrecodificadores la pansexualidad o el transgénero a nivel micropolítico? Entonces, justamente la transexualidad, ¿no? El transgénero, todo eso, son, en principio, son, y eso es muy importante para el feminismo también, son tentativas muy potentes de salir del cautiverio, libertar el espíritu del cautiverio y inventar una sexualidad y un modo de relación, porque la sexualidad es una dimensión de la relación, ¿no? Muy fuerte, íntima, ¿no? Entonces, poder
crear otras formas para la vida en este plan de las relaciones afectivas, eróticas, etcétera, etcétera. Pero la cosa es tan perversa y la neurosis está tan presente, que es nuestra forma de estar en el cautiverio, que yo puedo en este movimiento, que lo que importa en este movimiento no es luchar contra el binarismo, porque el problema no es el binarismo. El problema es, como dice muy bien la pregunta, estar bajo un proceso de sobrecodificación por categorías generales, identitarias. Entonces, yo puedo, en mi movimiento, en algún momento me perder e entender que estoy fundando una nueva categoría general. Por eso yo dije, no basta sustituir, reemplazar los sobrecodificadores del mal, la heteronormatividad y generalidad, por sobrecodificadores del bien, son libres. La cuestión de la resistencia micropolítica es cómo llevar adelante este proceso continuo de transfiguración. Entonces, esos procesos de transfiguraciones que la pregunta cita, son eso. Eso no significa ahora sí llegué a mi verdadera identidad. Eso es, en este momento, en ese ecosistema, es eso que, teniendo la vida como brújula, yo sé que es por ahí y que en eso que yo creé, aquí sí la vida recobra su equilibrio, ¿no? Entonces, es muy importante. Pero el trans es muy importante porque el trans tiene que ver con ese proceso continuo de transfiguración que viene de nuestra transversalidad, de esta experiencia del transpersonal, donde lo que somos es todos los atravesamientos de todas las fuerzas que componen un ambiente. Y es así que la araña va a elegir dónde, con quién y cómo tejer su tela. Y dónde deshacer una tela inmediatamente antes que se muera. Por ejemplo, la tela de la mujercita con su hombrecito. Tela a deshacer inmediatamente. Eso no significa que la araña no puede hacer una tela entre una persona con y otra persona con esos pintos que los chicos ficaron desesperados y dibujaron en el comienzo. Pero la forma que eso va a tomar no obedece a esos sobrecodificadores, ¿no? Bien. Bueno, Sueli, muchas gracias. Hay también muchos mensajes que están muy agradecidos y muy contentos y contentes por esta posibilidad de lo que tuvimos, porque, bueno, como vos decías, tuvimos ahí en acto la resistencia que podamos avanzar y pensar y reflexionar sobre nuestras vidas. Así que, bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todas las personas que también estuvieron participando. Y bueno, la idea es que podamos seguir reflexionando, seguir pensando para fortalecer nuestra militancia, nuestra micropolítica y no sé, me parece que es eso, esa búsqueda de coherencia y de esa coherencia entre las cosas que queremos hacer y también cómo las vamos pensando, ¿no? Bueno, muchas gracias, Eli, nuevamente, y acá estamos. ¿Sí? Yo te agradezco infinitamente. Solo quería decir, como tú eres psicoanalista, como yo, que me presento como psicoanalista, yo diría que si por un lado el psicoanálisis con Freud fundó un regulador sociocultural de resistência na esfera micropolítica, por outro lado, em sua própria obra, isso oscilava, ele não tinha a menor noção que a neurose é o modo de subjetivação dominante nesse regime inconsciente, e o que predominou na história da psicoanálise, se a psicoanálise nasce como um dispositivo de descolonização do inconsciente, a história da psicoanálise lo volvió, com raras exceções, um dispositivo de colonização do inconsciente. E aí nós, analistas, temos que estar muito, muito, muito atentos para reverter essa desgraça. Totalmente de acuerdo, totalmente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Y a todos que estuvieron aquí con nosotros, muchísimas gracias. Gracias, 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 gracias. Bueno, nos vemos prontito. Nos vemos. Chao, chao. Gracias.